Buenas noches. Hoy, 1 de noviembre del 2023, quiero empezar informando que todos los que conformamos el Colegio de Medicina Interna de México, conjuntamente con las 46 filiales, nos mantenemos unidos en solidaridad ante la devastadora situación que se presenta en la costa mexicana del Pacífico Sur, principalmente en el estado de Guerrero y en Acapulco, tras el huracán Otis. Apoyemos para la pronta recuperación de la zona dentro de nuestras posibilidades para que logremos el objetivo de su pronta incorporación a la normalidad. A nombre de todo el consejo que conformamos la Administración 2023 a cargo del doctor Juan Luis Salgado Loza, les doy la más cordial bienvenida y siempre estaré agradecido por su participación en estas actividades académicas del Colegio de Medicina Interna de México, donde CEMIM somos todos. También gracias a cada uno de ustedes que nos visita de los diferentes estados de la República Mexicana y los que nos acompañan de países latinoamericanos, que siempre es un gusto contar con su presencia y participación. Sabemos que la sobrevida es más alta cada día y esto conlleva a que haya situaciones de salud que requieran de ciertos cuidados para evitar el sufrimiento, así como la incorporación temprana a las actividades que se pudieran realizar. Muchas veces no es fácil poder encontrar el equilibrio del bienestar cuando se cursa con una situación crónica de salud. Y hoy es un privilegio que contemos con la presencia de la doctora Beatriz Parada López. Ella hizo medicina interna en el Hospital Regional del ISSSTE, General Ignacio Zaragoza, con un reconocimiento por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Medicina del Dolor por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Realizó una maestría en cuidados paliativos también por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y es diplomante en modelo mexicano de acompañamiento tanatológico. Y además es la presidenta del Colegio Oaxaqueño de Medicina Interna AC. Sin más, los dejo con el tema muy interesante: cuidados paliativos, ciencia y humanismo. Adelante, doctora Beatriz Parada. Buenas noches, soy la doctora Beatriz Parada López y agradezco la invitación al Colegio de Medicina Interna de México para compartir con el colegio esta sesión del día 1 de noviembre. Entonces, paso a iniciar la sesión. Quisiera iniciar, la sesión va a ser acerca del manejo de los cuidados paliativos en conjunto con la medicina interna. Entonces, quisiera iniciar con esta frase que considero que encierra mucho de los elementos principales de este tipo de manejo. El médico no es un mecánico que debe arreglar un organismo enfermo como se arregla una máquina descompuesta. Es un hombre que se asoma sobre otro hombre en un afán de ayuda, ofreciéndole lo que tiene, un poco de ciencia y un mucho de comprensión y simpatía, del doctor Ignacio Chávez. Para la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos es un tipo de modelo de manejo que va a ser adecuado por el tipo de parámetros que va a utilizar para su asistencia en situaciones de enfermedad avanzada y terminal. Pero desde hace ya mucho tiempo se ha manejado que no es exclusiva, como en la mayoría de las situaciones se tiene concebido, para el paciente que se encuentra con un diagnóstico de enfermedad de tipo oncológico. Los cuidados paliativos también se presta para el manejo de pacientes que, sin estar en este rubro o estando al mismo tiempo, tienen otros tipos de patologías que han llevado al desarrollo del deterioro de la función y también de su calidad de vida y también de el desarrollo adecuado en su familia. Por lo tanto, el paradigma de cuidado, del manejo en los cuidados paliativos va a ser un abordaje para mejorar la calidad de vida tanto del paciente y la familia.
y aquí es uno de los primeros elementos que se van a modificar en relación a otras líneas de manejo en la medicina. En los cuidados paliativos es de suma importancia el manejo junto con la familia o los elementos principales que participan en el círculo social y familiar de cuidado del paciente. Con esto tenemos como finalidad prevenir y aliviar el sufrimiento, ya que estamos hablando de pacientes que se encuentran en el proceso o llegando al final de la vida. Para esto vamos a tener que realizar una identificación de manera oportuna, valoración y tratamiento del dolor, que es de los principales elementos que pueden llegar a mellar la calidad de vida de los pacientes y que en muchas ocasiones está de una manera inadecuado el tratamiento. Y otros problemas físicos, como otros tipos de sintomatología que se van a ir presentando de manera progresiva con el avance de la enfermedad, que en muchas ocasiones son comunes a ciertos tipos de padecimientos, pero también alteraciones o problemas de tipo psicosocial. Para esto nos tenemos que apoyar con otros especialistas que van a participar junto con nosotros para el manejo de este tipo de pacientes. Y luego tenemos también para la evaluación de o de los problemas espirituales, no entendiendo la espiritualidad como una parte religiosa. La religiosidad puede estar dentro de la espiritualidad, pero son elementos distintos, haciendo todo aquello que hace del ser vivo que está enfermo lo que es un ser vivo. Son sus creencias y sus sentimientos más profundos, su sentimiento de validez, su sentimiento de propósito en la vida, el estar en paz consigo mismo y con los demás. Ahora, en el paciente oncológico, que fue donde se inició el manejo de los cuidados paliativos, se ha visto que los síntomas en cortos lapsos al inicio de la sintomatología en estos pacientes hasta el final de su vida pueden llegar a ser muy aparatosos. Por lo tanto, los esfuerzos eran encaminados para el tratamiento de este tipo de pacientes. Pero con la apertura de la aplicación de los cuidados paliativos en el paciente no oncológico, se va viendo que este tipo de pacientes, aunque los síntomas en ocasiones no son tan severos, pueden ser muchísimo más prolongados. Por poner un ejemplo, tal vez en un paciente oncológico en donde tenemos tal vez una esperanza de vida 6 meses a 5 años, digamos un promedio, tenemos pacientes, por poner un ejemplo, con diabetes mellitus que tienen complicaciones micro y macrovasculares, que tienen años de duración y que van de manera progresiva mellando la calidad de vida del paciente, necesitando cada vez diferentes tipos de tratamiento para mitigar la sintomatología que en muchas ocasiones ya son irreversibles. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que el objetivo principal de los cuidados paliativos va a ser realizar la promoción del confort del paciente y la familia. Parafraseando al doctor Marcos Gómez Sancho, que dio una conferencia en el 2020 en la ciudad de Oaxaca, él describía los cuidados paliativos como cuidados intensivos de confort. Y asimismo, junto con esto vamos a llevar a que mejore la calidad de vida del paciente y familia. Esto lo vamos a lograr alcanzar por medio del control de los síntomas, el soporte emocional y una adecuada comunicación asertiva con familia y paciente. Por lo tanto, todo esto nos habla de que los cuidados paliativos idealmente debe ser una asistencia que se mantenga total, activa y continua. Hablando específicamente hacia donde estamos encaminando esta sesión, hablaremos de las enfermedades avanzadas y complejas. Estas van a ser aquellas que por su evolución, la historia natural de la enfermedad o porque junto con esto presentaron complicaciones de la propia enfermedad o de la terapéutica aplicada, ya sea invasiva o no invasiva, va a ir generando en el paciente deterioro y al mismo tiempo también en la familia. Tal vez no de manera directa o físicamente, pero sí de manera psicoafectiva, así como también en muchas ocasiones tomando en cuenta la parte económica.
Estas van a ir presentándose en muchas ocasiones de manera difícil, en ocasiones ya no tienen solución y van a ir mellando la calidad de vida de nuestros pacientes, teniendo impacto en sus características físicas, psicológicas, sociales o espirituales. En los cuidados paliativos es donde rompemos mucho el met- la forma en la que a nosotros nos formaron como médicos, teniendo el paradigma de la curación. En los cuidados paliativos, la finalidad no va a ser la curación. En estos, la finalidad va a ser mantener un confort, calidad de vida para el paciente y la familia. Y durante el desarrollo de las maniobras y tratamientos que vamos a estar realizando para alcanzar este objetivo, no vamos a buscar prolongar la supervivencia del paciente de manera innecesaria. En todo esto va a intervenir en la atención paliativa en la medicina interna, ya que como médicos internistas tenemos muchísimos elementos que vamos a poder emplear para la atención paliativa. Claro que enfocando nuestros esfuerzos hacia una finalidad de más de cuidado y de mejoría de calidad de vida en lugar de curación. Cada vez vemos este tipo de pacientes más frecuentes en nuestra práctica como médicos internistas, ya que hemos tenido de manera progresiva una inversión de la pirámide generacional. Hasta hace unos años, la mayor cantidad de la población eran niños y adolescentes, y actualmente sabemos que la mayor cantidad de población son adultos a pacientes de la tercera edad, por lo que la balanza hacia este tipo de padecimiento se va a inclinar en esta línea, también porque con los cambios en la progresión y en la mejoría de los tratamientos médicos, tenemos que la supervivencia de los pacientes se va incrementando. Al aumentar la supervivencia también se le da espacio a que vayan apareciendo de manera progresiva más y más complicaciones por la evolución de la historia natural de la enfermedad. Así tenemos aparición de enfermedades y incremento de enfermedades que van a ser enfermedades crónicas, incurables, complejas, porque se van agregando complicaciones e incluso otros tipos de padecimientos, y en algunas ocasiones pacientes que desarrollan incapacidad. Por ejemplo, el paciente con diabetes que lamentablemente recibe una amputación, o el paciente que se infarta y por lo tanto tiene limitación de su capacidad funcional si el infarto fue amplio o por el desarrollo de insuficiencia cardíaca. O el paciente hablando de las enfermedades reumatológicas, osteoartritis o osteoartrosis, que de manera progresiva en algunos casos va causando deformidad y limitación de la capacidad funcional, si de manera temprana no aplicamos métodos para tratar de preservar mayor tiempo posible este tipo de padecimientos. Ahora, en todo este ambiente proinflamatorio crónico que está asociado a la pluripatología metabólica sobre todo, vamos a tener que en esta situación va a ser el sitio propicio para que junto con los cambios que hemos tenido en el estilo de vida, en la alimentación, el sedentarismo, el cambio del medio ambiente y hablemos también de procesos infecciosos que van a causar cambios genéticos o epigenéticos que van a originar hacia las neoplasias, como la exposición que tuvimos a enfermedad por SARS-CoV-2 recientemente. Eso ha incrementado en gran frecuencia la cantidad de neoplasias que se van agregando y se vuelve un continuo. Paciente con neoplasia, pero que también tiene pluripatología. Entonces, nosotros como médicos internistas cada vez más frecuentemente tenemos este tipo de escenarios. Pacientes que están cursando con patología oncológica y que al mismo tiempo tienen enfermedades crónicas oncológicas avanzadas. Un momento, voy a poner el señalador. Bueno. Vamos a tener que en toda esta situación tenemos diferentes tipos de enfermedades crónicas no oncológicas que de manera progresiva van a ir presentando sus complicaciones. Los ejemplos más frecuentes
no los únicos, pero de los que más vemos, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el evento vascular cerebral, la insuficiencia cardíaca, VIH-Sida, los tipos de deterioro cognitivo como la enfermedad de Alzheimer o la demencia de tipo vascular, que cada vez son más frecuentes. Entonces, ¿en qué momento vamos a saber, le estoy dando tratamiento a mi paciente para mejorar su calidad de vida, evitar la progresión de la enfermedad? ¿Y en qué momento la situación clínica de mi paciente ya se modificó? Ya no está en una etapa temprana de la enfermedad, sino ya hablamos que la misma enfermedad que tiene pasa a una situación distinta, como es una enfermedad avanzada o incluso ya con criterios de terminalidad que ya se está pretendiendo evitar esa terminología por lo despectivo que puede llegar a ser, pero pues no sirve para la descripción. Entonces, ¿en qué momento mi tratamiento se va a modificar? ¿En qué momento el tratamiento que previamente era el más adecuado con sustento científico ya no es adecuado para mi paciente porque puede atraer más complicaciones o la presencia de avance de la enfermedad, aparición de síntomas que sean indeseables para su bienestar? ¿En qué momento pasamos de un tratamiento adecuado a pasar a la obstinación terapéutica? Nosotros como médicos internistas tenemos una visión que nos puede servir mucho para el manejo de este tipo de pacientes por su complejidad, ya que nosotros tenemos una visión holística o global del ser vivo, del ser humano. Nosotros realizamos diagnósticos con una base fisiopatogénica y de acuerdo a esta, un diagnóstico y en un continuo también un tratamiento farmacológico y no farmacológico. Pero todo tiene desde la base una explicación y que al mismo tiempo mediar para que si yo doy A, no afecte a B. O en un momento dado, si doy A, beneficie también a B. Entonces, como médicos internistas, nuestro enfoque de formación nos permite realizar este tipo de abordaje en este tipo de pacientes complejos. El tratamiento holístico de un paciente con enfermedad avanzada tiene muchísimos elementos que pueden estar dentro o no de nuestra formación o incluso haberla desarrollado por fuera de nuestra formación como médicos residentes. Dentro de los elementos principales siempre va a ser el tratamiento de la enfermedad de base. Nunca vamos a olvidar que la enfermedad de base finalmente en muchas ocasiones es lo que llevó al paciente a el tratamiento con nosotros o es el motivo por el que lo conocimos inicialmente. Dentro de la evolución de estos cuadros podemos tener que los pacientes pueden llegar a desarrollar dolor y sabemos que el dolor actualmente lo podemos ver como dolor agudo, dolor crónico. En el dolor agudo, que es como un aviso de que algo está anormal en el cuerpo, podremos decir que tiene la utilidad de avisarnos, pero hablar de dolor crónico ya es un padecimiento. Entonces, ¿en qué momento el dolor? Voy a tratarlo con antiinflamatorios no esteroideos, con antiespasmódicos, con neuromoduladores, con antidepresivos o con opioides o algunas ocasiones incluso esteroides. ¿En qué momento va a ser lo más adecuado de acuerdo al tipo de mecanismo fisiopatogénico que está originando el tipo de dolor de mi paciente? Aparte del dolor, tenemos una gran gama de síntomas que van a ir acompañando al paciente con enfermedad avanzada. Desde lo más frecuente que puede ser el insomnio, la astenia, la dinamia, la anorexia, así como los trastornos psicoafectivos, depresión y ansiedad, que son de los más frecuentes, detectarlos de manera temprana para evitar que cause complicaciones futuras a corto, mediano y largo plazo, tanto en paciente como en familia. Cuidados específicos de otras enfermedades, por ejemplo, si el paciente tiene fragilidad, que propiamente no es una enfermedad, sino un cambio que está presentando el paciente, pues darle su tratamiento adecuado, realizar una revisión tal vez de las condiciones de casa, apoyándonos ya sea, por ejemplo, de geriatría, medicina de rehabilitación física, para adecuar las condiciones del paciente.
Apoyo espiritual. Y no con esto digo que vamos a llevar al paciente a una iglesia o a un templo, sino que vamos a aconsejar acerca de ciertas cosas o en un momento dado, cuando no está dentro de nuestra formación o capacidades el poder realizarlo, vamos a tratar de orientarlos a que son elementos importantes para que el paciente tenga calidad de vida durante nuestra atención. De acuerdo, y teniendo en cuenta, por ejemplo, nosotros que estamos en México, tenemos una gran diversidad cultural, solamente viendo los días en los que se está presentando esta sesión. Diversos tipos de creencias, diversos tipos de ritos, de situaciones que pueden causarle mejoría al paciente y tenemos que tomarlas en cuenta desde la vía del respeto. Habilidades de comunicación, que en muchas ocasiones es algo de lo que adolecemos frecuentemente los médicos. Sabemos que incluso dentro de las primeras causas de demandas hacia médicos va a estar como causa la mala comunicación o mala relación médico-paciente. Entonces, en cuidados paliativos va a ser altamente importante que nosotros mantengamos una comunicación asertiva y clara con nuestros pacientes. Counseling, que es más dentro del área de la psicología, pero es como buscar una orientación, darle una orientación hacia ciertos aspectos de su vida que tal vez no son tanto del rubro médico, por poner un ejemplo, de un paciente que necesita atención oncológica, pero de recursos económicos limitados y no saben qué hacer. Tal vez es derechohabiente a alguno de los servicios públicos como el ISSSTE o el IMSS, pero tiene dudas, no sabe si ir, no sabe si no ir, o no sabe si irse al medio privado. Entonces podemos ponerle diversos tipos de situaciones y escenarios si estamos enfrascados en cómo se desarrolla esta situación en nuestra área de trabajo y el paciente puede tomar junto en consenso con su cuidador, por lo general, cuál sería la mejor elección. En muchas ocasiones, cuando abordamos esta parte que no forma parte propiamente de un tratamiento médico, baja mucho la ansiedad del paciente, porque las dudas también causan sintomatología. Ayuda social, que sería más por medio del apoyo de trabajo social o valorando también la situación social de nuestro paciente, cuál sería su posición. Por ejemplo, si es un padre de familia que tiene hijos pequeños, cuáles son las opciones que se le puede dar, porque si es parte de su camino el llegar a un punto final de la vida, pues de qué forma se le puede apoyar para que en un momento dado, dentro de estas interrogantes o dudas que tiene, cómo puede dejar a su familia parcialmente o totalmente asegurada cuando ella no esté, si es que él era el sustento principal de su familia. Terapias complementarias, sabemos que hay diferentes tipos de terapias que pueden servir en el manejo de la sintomatología de los pacientes con sustento científico y que con el cambio y también el tipo de población que nosotros tenemos en México, que son abiertos a este tipo de terapias, orientar de una manera adecuada sin desacreditarlas, porque sabemos que si lo hacemos de una manera inadecuada, el paciente se va a ir, perdón por la expresión, pero se va a ir con quien le hable, con quien le hable bonito. Y si nosotros desacreditamos de primera instancia una terapia de tipo complementaria que él quiera probar, podemos tener eh, esta limitante, este bache en nuestro tratamiento terapéutico. Hay terapias que pueden servir, que podemos ofrecerlas como opción y en muchas ocasiones permite que el paciente vea que también nosotros nos abrimos a probar otro tipo de tratamientos o de manejos para mejorar su situación, respetando también sus creencias, como es, por ejemplo, el uso de la medicina canábica o el uso, por ejemplo, también de la acupuntura en el manejo de ciertos trastornos de dolor o, por ejemplo, la meditación. Este, son elementos que nos pueden ayudar a que el paciente mejore también y que en muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso de la meditación, no es una medida no farmacológica. Actividades de autocuidado y recreación, porque también durante todo el transcurso de esta situación, del diagnóstico que tiene el paciente en muchas situaciones, eh, sumergido en la evaluación, en tratamientos, en estudios, nos olvidamos que también de la parte del ser humano.
Entonces, fomentar nosotros también este tipo de actividades como el retomar, dormir, darle prioridad a ciertos horarios de sueño. Por ejemplo, le toca una pastilla por el número de horas, 3 de la mañana, pues a lo mejor modificamos sus horarios de toma para que no se corte el ciclo de sueño nocturno y el paciente duerma adecuadamente. O, por ejemplo, si el paciente consume diuréticos, tal vez ajustarlos en los horarios para evitar que el paciente tenga nicturia. Darle medidas de vaciamiento de vejiga para que durante la noche no se esté levantando a miccionar, para mejorar así el sueño. Explicar, darles orientación a los pacientes para mejorar la comunicación y la información. Disminuimos niveles de ansiedad, disminuimos niveles de estrés, así como también fomentarle que son cosas que tiene que hacer para cuidarse como persona. El baño, el cambio, aseo de dientes, comer adecuadamente, dentro de lo que el paciente pueda consumir de alimentos, claro. Y también las actividades de recreación. Si nuestros pacientes tienen ciertas actividades que previamente les eran mm, estimulantes, les provocaban gozo, disfrute y que nos pueden ayudar a que el paciente en su estado psicoafectivo mejore, también debemos de fomentarlas. El contacto con la naturaleza, el viajar en un momento dado, tomar actividades artísticas que tal vez por toda esta situación habían abandonado. Entonces, en el paciente con enfermedad pluripatológica, vamos a tener que en etapas avanzadas de la enfermedad, en muchas ocasiones, puede haber un solapamiento de diversas situaciones que pueden causar dificultades o ciertos cambios en nuestros planes de tratamiento. Por ejemplo, el envejecimiento. No todos los pacientes, pero hablando de pluripatología, es más frecuente observarlo en pacientes de edad avanzada. Entonces, en este escenario hay que tomar en cuenta porque muchos pacientes en esta etapa de la vida consideran que en muchas ocasiones sus síntomas son secundarios a la etapa en la que están viviendo y por lo tanto, al considerarlos, no comprenden adecuadamente la complejidad o la gravedad de la situación clínica que están cursando y al atribuirlo a esto, puede haber una menor adherencia terapéutica porque consideran que es innecesario. El manejo de dolor. En muchas ocasiones, el manejo de dolor nos que podemos llegar a quedar limitados por muchas situaciones. El miedo, por ejemplo, a los opioides, pero también en eso tiene que ver la parte de la educación. Si yo educo a mi paciente en que tal o cual medicamento no le van a causar adicción, que manejado adecuadamente, o por ejemplo, si empezamos una terapia con un opioide de techo débil como es tramadol, que en muchos de nuestros pacientes, como son la mayoría vírgenes a opioides, podemos utilizarlos y tienen buena respuesta terapéutica con dosis pequeñas sin alcanzar los efectos deleterios de este. O en un momento dado, cuando yo prescribo dosis más elevadas de considerar también prescribir al mismo tiempo el tratamiento para los efectos secundarios. Y así mejoramos la adherencia terapéutica, porque a lo mejor se le quita el dolor, pero tiene muchísimo vómito o el paciente puede desarrollar mucho sueño. Ahí también entra la información. Si yo no le explico al paciente, el paciente no lo va a saber. Entonces la información debe de venir de su médico tratante para que sepa lo que puede esperar en esta situación. Vamos a tener la expectativa de curación en una enfermedad que no es curable. Entonces las expectativas nos pueden volver complicado porque esperan resultados ya sea rápidos o constantes o cuando mejoran, quieren suspender tratamientos en algunas ocasiones. Junto con todo esto vamos a tener situaciones como son síntomas físicos que pueden llegar a alterar todavía más la calidad de vida de nuestros pacientes. Algunos de los síntomas comunes que se van a presentar más frecuentemente en el paciente con enfermedad crónica avanzada van a ser la astenia, el insomnio, la disnea, la ansiedad, la depresión, náuseas, vómito y anorexia. Por lo tanto, estos síntomas, como son altamente frecuentes, comunes en los pacientes, vamos a tener que tratar los síntomas de acuerdo a la presentación y la intensidad, así como en muchas ocasiones
el mecanismo por el cual se originaron. Entonces, en este escenario del paciente pluripatológico, tenemos que tomar en cuenta que cuando ellos tienen a partir de 3 o más enfermedades, el riesgo de muerte se va a ir incrementando. Ejemplo de esto van a ser la diabetes, el evento vascular cerebral y el infarto agudo de miocardio. Y tomemos en cuenta que en muchas ocasiones dentro del sustrato del evento vascular y el infarto agudo de miocardio, que es enfermedad macrovascular, va a estar la diabetes mellitus. Solamente por estar presente estas enfermedades o alguna de estas vamos a tener que el riesgo de fallecer va a aumentar 8 veces y el número de años de la expectativa de vida se va a disminuir en 15 años. Esto va a llevar a que el paciente puede ir desarrollando de manera progresiva deterioro físico, reducción de la autonomía, esto es algo que altamente frecuente impacta a los pacientes, ya que empiezan a perder la capacidad de realizar las cosas por sí mismos y depender ya sea del cuidador o de otros familiares. Puede darles un sentimiento de culpa y en algunas ocasiones de deseos de no ser una carga para los demás. Aumento del riesgo del deterioro cognitivo puede también estar relacionado a esto porque comienzan a tener esta capacidad o menor interacción, menor estimulación cognitiva. Todos estos elementos van a llevar a que el paciente desarrolle en muchas ocasiones fragilidad, discapacidad y disminución en su calidad de vida. Si a todo este escenario que se presenta en la pluripatología le agregamos que puede haber por la pluripatología tratamiento de una enfermedad, tratamiento de otra enfermedad y tratamiento de otra enfermedad, pero entre ellas hay interacciones farmacológicas, eso va a llevar a que nuestro paciente se deteriore más. O puede ser que por no considerar cierta patología, un fármaco a las dosis que manejamos habitualmente, consideramos un paciente con insuficiencia hepática o enfermedad renal crónica avanzada, no consideramos esta situación clínica o no consideran otros médicos o especialistas esta situación y al no ajustarse o no cambiarse el tratamiento por la nueva situación que tiene el paciente, podemos tener efectos deleterios para nuestro paciente. Por ejemplo, el paciente de la tercera edad, que ya es frágil, con enfermedad renal crónica, deterioro cognitivo y que todavía consume glibenclamida. Sabemos que eso va a provocar hipoglucemias. Y una hipoglucemia por una sulfonilurea puede ser muy grave en un paciente e incluso llevarlo a coma o a muerte cerebral. Entonces, hay que tomar en cuenta la situación clínica global de mi paciente también para la hora de hacer ajustes en la prescripción clínica. Pero ¿cómo vamos a evaluar cada situación de los pacientes? Para esto vamos a tener algo que se le denominan trayectorias de la enfermedad. Las enfermedades las podemos clasificar o englobar en estos grupos de acuerdo a su evolución. El primer ejemplo, en la letra A, tenemos en la parte inferior, vamos a decir que este es cómo iba desarrollando su vida el paciente, bajo y alto. En el eje de las X y en el eje de las X tenemos la temporalidad de cómo iba su vida y en el eje de las Y tenemos el estado funcional. Entonces vamos a tener que en esta situación el paciente, en una muerte repentina, por ejemplo, lamentablemente la situación que pasaron nuestros compatriotas en Acapulco, muchos eran completamente sanos y por una situación del medio ambiente hubo muertes repentinas. Entonces, esto pues no entra dentro del manejo paliativo ya que no hubo una preparación, no había un diagnóstico previo, fue una situación que se presentó fortuita. Luego tenemos la situación del paciente que muy frecuentemente vemos el comportamiento en paciente con neoplasias, el paciente con enfermedad terminal. A partir de que se realiza el diagnóstico de la neoplasia, tenemos cierta temporalidad en que se empieza a presentar el declive. Sabemos que hay pronósticos incluso de 6 meses, dependiendo de la etapa clínica del paciente. Y a partir de que llega a cierto momento, empieza el declive hasta la muerte, en que la sintomatología es rápidamente que se va presentando, incluso con su gravedad, pero va a llegar a un término, en un lapso. Por lo general son meses en los pacientes avanzados.
Luego vamos a tener, este es el escenario en la letra C del paciente con enfermedad pluripatológica, con enfermedades pluripatológicas, al paciente pluripatológico, perdón. Vamos a tener que en un paciente que tenía un estado funcional definido, va a ir teniendo de manera progresiva ciertos cambios. Tiene caídas, bueno, no caídas físicas, bueno, también puede presentarse, pero va a tener cambios en donde va a haber días en que va a ir mejorando, va, va a decaer, a lo mejor tuvo una exacerbación, vamos a decir, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, mejora, pero su capacidad o su reserva ya no es la misma. Pasa un tiempo y otra vez vuelve a decaer, como tenemos aquí en esta imagen. Mejora, sale de alta, pero también no se recuperó por completo. Hubo un poquito más de deterioro, otra vez vuelve a tener una exacerbación, mejora, se va de alta, pero se sigue deteriorando. Entonces, como ustedes ven, a diferencia del paciente en enfermedad terminal, que a partir del diagnóstico que se consideraba un paciente completamente sano, al término es rápido, se podría considerar en el paciente avanzado. Pero en el paciente con pluripatología, que a lo mejor fue diagnosticado cada vez ahora que se están presentando más tempranamente la enfermedad metabólica como la diabetes, a lo mejor fue diagnosticado a los 30 años, a lo mejor para los 50 ya desarrolló neuropatía, retinopatía no proliferativa, tal vez neuropatía no dolorosa, ya tiene disminución de la palestesia, pero no presenta dolor o cambios este, tróficos en las extremidades. A lo mejor el paciente ya tiene cierta disminución de la tasa de filtrado a los 50. A lo mejor para los 70 es un paciente que ya está ciego, que ya tiene necesidad de diálisis peritoneal o de hemodiálisis y que ya puede estar amputado. Además de haber tal vez desarrollado dolor o haber desarrollado dolor crónico. O si le agregamos tal vez una enfermedad cardiovascular. Y eso poniendo que alcance en el caso de los 70 años. Yo creo que todos hemos visto pacientes que a los 40, por un inadecuado cuidado de la enfermedad, ya tienen estas complicaciones. Y son pacientes que se encuentran en etapa reproductiva en algunas ocasiones o en etapa productiva económicamente activos. Entonces, esto es incapacitante, incluso impacta en el estado socioeconómico de familia, paciente y el país, podríamos decir. Y luego tenemos en la letra D, ¿cuál sería la trayectoria que puede seguir el paciente de la tercera del anciano frágil? En muchas ocasiones este es difícil de detectarlo porque consideramos que por su edad ya tiene ciertas limitantes. Entonces, vemos que se va deteriorando, pero se considera que es parte de la edad y tal vez no se da una atención de manera temprana y el paciente llega a la muerte. Pero vamos a tener que nosotros tratamos pacientes, no tratamos enfermedades. Y entre estas mismas situaciones se pueden presentar solapamiento. El paciente que tiene una enfermedad crónica, pero presenta una enfermedad terminal. Entonces tratamos la pluripatología y tratamos la enfermedad neoplásica en conjunto con oncología. O tenemos al paciente que es un anciano frágil y presenta enfermedad terminal. O el paciente anciano frágil que tiene pluripatología y se agrega enfermedad terminal. Entonces, las trayectorias no son excluyentes entre ellas. Asimismo, podemos ver que las trayectorias nos van a permitir definir en qué momento vamos a hacer ciertas cosas y en qué momento ya no es adecuado realizar actividades que podemos considerar la obstinación terapéutica. Nos va a ayudar en un momento dado a evaluar también, junto con otras escalas de evaluación, cuando podemos hablar de ya hacer una planeación para una muerte digna con el paciente y la familia, reforzar lazos o situaciones entre paciente y cuidador y evitar una parálisis pronóstica. Decir, no, tal vez no orientarlos en qué pueden hacer o no pueden hacer para mejorar el bienestar de la familia y del paciente. Estos cambios nos han permitido ver que el modelo de manejo de paliativos en el paciente oncológico, por la misma evaluación o evolución, no va a ser adecuado en el paciente no oncológico o pluripatológico. Entonces, en ellos tenemos otras consideraciones que realizar. Vamos a tener que a este tipo de pacientes, perdón,
Podemos dividirlos de acuerdo en sus características clínicas en diferentes etapas. En enfermedad incurable avanzada, enfermedad terminal y en agonía. Cada una tiene por su fase ciertas características y vamos a tener que en algunas, por ejemplo, los tratamientos como la enfermedad incurable avanzada, que va a ser de curso progresivo y gradual, va a ir afectando, pero el paciente no está totalmente dependiente de otra persona y va a ir afectando su calidad de vida. El tratamiento puede haber mejoría, pero va a ser variable en la respuesta y no esperamos una muerte pronta. En la enfermedad terminal, que todavía es un término que se sigue utilizando, pero poco a poco va a ser menos usado, vamos a ver pacientes que se encuentran avanzados, muy evolucionadas las complicaciones o la enfermedad y van a ser irreversibles los cambios. Se van agregando, aparte de los síntomas de la propia enfermedad, síntomas múltiples que van a tener un impacto emocional y el paciente va a ir perdiendo su autonomía. Puede ser que no respondan ya los tratamientos que teníamos previamente, por lo que la terapéutica se va a modificar y vamos a tener que estos pacientes pueden tener un pronóstico que incluso ya puede llegar a ser de meses. Y finalmente tenemos el periodo de agonía. Este va a ir precediendo a la muerte. Vamos a ver en esta etapa que el paciente va a tener deterioro, debilidad extrema, trastornos cognitivos, de la conciencia, dificultad para las relaciones y en muchas ocasiones ya no va a ingerir alimentos y bebidas. De hecho, un criterio de terminalidad es cuando el paciente ya no quiere consumir alimentos. Y ahí es donde entramos en una situación complicada con la familia, ya que en muchas ocasiones los familiares quieren que a fuerza el paciente consuma alimentos, pero ya no es algo que sea útil para el paciente. Entonces debe instruir al familiar de que en qué situación en qué etapa de la enfermedad nos encontramos y que esto ya no va a ser de utilidad y que en cambio podemos causar complicaciones como broncoaspiraciones. El paciente ya va a ir perdiendo cada vez más respuesta al tratamiento y en esto tenemos una evolución que puede ser de horas a días. Ahora, para la evaluación de etapas más avanzadas, vamos a tener que van a existir ciertos indicadores que nos van a permitir valorar si mi paciente está presentando un declive progresivo y ya de manera irreversible. Y a esta le denominamos pregunta sorpresa. La pregunta sorpresa es un criterio que utilizamos actualmente para la evaluación, tiene un buen valor predictivo positivo y la pregunta es, ¿me sorprendería si mi paciente muriera en los próximos meses? Si la respuesta es no, es un momento en que debo de considerar dar las herramientas adecuadas a la familia y al paciente para hacer la planeación de los cuidados al final de la vida. Tenemos escalas que nos van a permitir evaluar en qué situación clínica se encuentra el paciente pluripatológico, como es la escala de profundo. Esta va a ser una evaluación de tipo dicotómica, la tiene o no lo tiene, y vamos a ir sumando el puntaje, colocando al paciente en 4 grupos de riesgos. Los parámetros que se van a evaluar van a ser la edad, mayores de 85 años, dentro de las características clínicas que tengan neoplasia, demencia, insuficiencia funcional en clases funcionales 3 a 4 o de la disnea por MMRC y si el paciente en su último ingreso presentó delirio porque hablamos de una menor reserva cognitiva. Parámetros como la hemoglobina con menos de 10, parámetros funcionales como el índice de Bartel, que es de la funcionalidad del paciente, menor de 60, o que el paciente no tenga un cuidador primario, o que el paciente cuidador no sea su cónyuge, porque en muchas ocasiones es más complicado que tengan un apego al cuidado. Así como de las últimas evaluaciones o hospitalizaciones, si ha tenido más de 4 ingresos hospitalarios en el último año. Entonces vamos a tener que va a colocar al paciente en probabilidad de fallecer de acuerdo al puntaje en riesgo en bajo, bajo intermedio, intermedio alto a alto. Y de acuerdo a esto nos va a dar una probabilidad en porcentaje a los 12 meses tras la alta hospitalaria, a los 4 años tras la alta hospitalaria o a los 2 años, pero durante la atención primaria. Entonces aquí nos podemos dar una idea de cuál puede ser la evolución a futuro de mi paciente y así informar a la familia.
Tenemos para cuando vamos a evaluar si el paciente ya está entrando en una etapa de final de la vida, nos puede ayudar el índice de Paliar, que tiene la misma evaluación de tipo dicotómica, va a evaluar pacientes mayores de 80, los criterios que va a tomar en cuenta son pacientes mayores de 85 años, que presenten anorexia, la clase funcional, presencia de úlceras por presión, que haya presencia de hipoalbuminemia de menos de 2,5 y que en escalas de funcionalidad tomamos en cuenta el ECOG, tenga más de 3. Entonces, vamos a dar que el puntaje para la evaluación igual en 4 grupos de riesgo, pero aquí ya me habla de una probabilidad de fallecimiento a 6 meses. Ok. Con todo esto ya tenemos evaluado a mi paciente, que es meritorio de cuidados paliativos con atención en medicina interna por su complejidad. Podemos diseñar de manera adecuada un plan de cuidados paliativos. En este plan de cuidados paliativos se puede establecer en diferentes momentos de la enfermedad. Lo ideal sería durante el trayecto de la enfermedad para también ir concientizando a la familia y al paciente, pero también se puede establecer al final de la vida. No es tan lo ideal, pero si se solicita, sí lo debemos de realizar y es adecuado para una mejor transición. Para esto vamos a diseñar protocolos del manejo del paciente, vamos a desarrollar un plan de tratamiento que nos va a permitir que el paciente tenga un mejor acceso a un sistema sanitario, va a potenciar la autonomía del paciente porque así podemos tomar decisiones en conjunto con el paciente. Porque en etapas más avanzadas sabemos que en muchas ocasiones el paciente no puede tomar las decisiones por el deterioro cognitivo que tiene o la pérdida de la autonomía, cosa que si lo hacemos de manera temprana, cuando el paciente tiene la capacidad de la toma de decisiones intacta todavía, podemos realizarlo de manera conjunta. Así como también vamos a fomentar que el paciente esté teniendo se potencie la atención en su domicilio, que es el sitio ideal del manejo de paliativos. Con todo esto vamos a evitar que la atención clínica del paciente se fragmente por parte del personal de salud y vamos a mejorar también su atención. Ahora, este plan de cuidados nos va a orientar hacia dónde vamos a priorizar el tratamiento, hacia dónde vamos a realizar los ajustes, así como a ubicar en qué nivel le toca al paciente la atención. Entonces, como habíamos comentado, idealmente el manejo va a ser en domicilio y debe tener el paciente idealmente un equipo de atención primaria para que este equipo, al estar capacitado, pueda realizar una detección de necesidades especiales, fomentar la autonomía del paciente, propiciar el autocuidado que habíamos mencionado previamente y fomentar la participación de la familia para evitar el síndrome del cuidador o la claudicación. Y vamos a poder desarrollar rutas de asistencia de acuerdo al momento clínico en el que se encuentre el paciente. Con esto, vamos a evaluar que el paciente reciba un adecuado manejo domiciliario, evitar la claudicación del familiar, que es uno de los criterios de hospitalización en el paciente. El paciente a lo mejor no está inestable, pero el paciente está fatigado. El familiar, perdón, el cuidador está fatigado, está extenuado, es claudicación, es un criterio de hospitalización. Se le permite al familiar descansar, mejorar sus condiciones y se da de alta. Entonces, así evitamos que el paciente no tenga ingresos permanentes, porque en algunas ocasiones, en vez de darlos de alta, se pasan al servicio de medicina interna. Cuando era un paciente que no va a tener beneficio de estar en el área de hospitalización, sino lo que se necesitaba es que el familiar, el cuidador primario, mejorara sus condiciones. Entonces, vamos también a considerar en qué momento debo de ir planificando también la atención de la vida, de la atención en salud al final de la vida. Para eso idealmente debemos de tener una comunicación precoz. A veces es difícil hablar de estos temas con pacientes y familiares porque hay como cierto miedo al tocar el tema de la muerte. Pero es ideal para que el paciente comprenda la complejidad de la situación clínica que tiene, entienda de una manera adecuada y conciba cuál es su situación clínica, entender que ya no es adecuado mantener ciertos tipos de terapia porque el resultado podría ser incluso
bueno, limitado o inútil, y lo único que hacemos es desgastarlo a veces física, económicamente y emocionalmente. Así como también los padecimientos o cuadros que se pueden presentar asociados al tratamiento que se le administra al paciente. Junto con esto vamos a ir estableciendo al paciente las posibles trayectorias o evolución que puede tener su enfermedad considerando la evolución clínica que ha tenido. Vamos a adaptar la información al pronóstico para que el paciente sepa cuál es la situación real junto con su familia, pero también vamos a respetar niveles de información. A veces hay familiares que no quieren que el paciente sepa. Lo ideal es que el paciente sepa su situación clínica. En algunas situaciones, en lo personal, lo que hago es abordarlo y tal vez para la siguiente evaluación les pido que lo piensen, pero que tenemos que tocarlo, hablando desde la parte que el paciente tiene derecho de saber para que él haga una toma de decisiones no solamente en su tratamiento, sino en su vida personal. Todo este conjunto, nosotros vamos a plantear el plan y en consenso con la familia y el paciente, tomando en cuenta siempre primero la decisión del paciente, vamos a respetarlo. Por ejemplo, paciente con enfermedad renal crónica que se le plantea la diálisis o la hemodiálisis, si el paciente dice no, lo vamos a respetar. No es adecuado estar insistiendo porque si el paciente ya se le explicó cuál es el escenario clínico de que no se inicie de manera temprana la terapia y el paciente está decidido y su familia está consciente, incluso puede firmar el paciente una voluntad anticipada. En fases avanzadas, vamos a buscar el control de síntomas tanto físicos, psíquicos y emocionales. Y vamos a tomar en cuenta para esto tanto la situación clínica del paciente como su entorno personal y familiar, porque en muchas situaciones a veces no es que el tratamiento no esté funcionando, sino que nos hace falta algo extra o otros elementos que no hemos tomado en cuenta para que haya una mejor respuesta. Por ejemplo, la sintomatología psicoafectiva siempre es de mucho peso en esta situación. Para esto vamos a tener que ser por medio de un trabajo transdisciplinario que intervenga el paliativista o el personal de salud que sea experto en esta área, enfermería, medicina, psicología, trabajo social, así como también la atención espiritual. En una consulta que podemos hacer o en una evaluación de un paciente en etapa avanzada, durante el interrogatorio de los síntomas y la anamnesis adecuada, vamos a buscar incluso de manera intencionada los principales síntomas que puede estar presentando el paciente. Se puede hacer de manera intencionada porque en algunas ocasiones el paciente a veces omite por dar prioridad a otros síntomas. Entonces vamos a preguntar síntomas frecuentes y vamos a buscar cuáles podrían ser las posibles causas que se originaron, por ejemplo, medicamentos, otras complicaciones que se estén agregando. Y para evaluarlo de una manera más objetiva, podemos utilizar sistemas de puntuación, como en el caso de Elena, la escala numérica del dolor. Podemos evaluarlo también con números o utilizar el sistema de evaluación de síntomas de Edmonton, esas por sus siglas en inglés. Más adelante se las colocaré, que también es un sistema de puntuación que puede evaluar, que puede contestar el propio paciente o la puede contestar el familiar o una persona asistente como enfermería. Pero vamos a tomar en cuenta de manera global todo para poder hacer una evaluación adecuada. De acuerdo a los síntomas, nosotros vamos a realizar una evaluación del tratamiento terapéutico y vamos a evaluar también las posibles causas para tomar una mejor decisión para no perjudicar al paciente haciendo un balance, tomando en cuenta sus comorbilidades y también lo que desee el paciente. Porque en muchas ocasiones yo creo que todos hemos escuchado el paciente que no desea consumir muchas pastillas, no desean el consumo de antidepresivos u opioides. Entonces, son cosas que podemos tomar en cuenta, ya sea proporcionar información o optar por otras líneas de tratamiento si existe la posibilidad del cambio. Vamos a reevaluar en las siguientes evaluaciones cómo fue la evolución, si hubo respuesta o no hubo respuesta, así como también la presencia de posibles efectos secundarios, ya que todo esto de manera sistemática en cada evaluación vamos a explicar al paciente
cuál es la evolución de la situación para disminuir el estrés por la falta de información o por las interrogantes, ¿por qué si hago esto me está pasando esto? Facilitar el abordaje después de esto, porque en muchas ocasiones yo creo que nos ha pasado por poner un nombre, una pregabalina. En algunos pacientes son muy sensibles a sus efectos secundarios y otros no. Uno inicia a dosis de 25, 50 miligramos, presenta efectos secundarios y si no se le explicó que podía presentar ciertas situaciones como es la somnolencia o el mareo, a veces ya no lo quieren volver a consumir. Pero si nosotros informamos de manera temprana, el paciente no se va a sentir asustado cuando los presente. Y vamos a también a evaluar en conjunto con el paciente cuál es su objetivo, qué es lo que él desea para su tratamiento. Ujú. Esta es la escala de Edmonton. Como ven, nos va a evaluar en una escala numérica de nada a lo peor que ha tenido, ya sea dolor, cansancio, y si ven el lenguaje sencillo, somnolencia, náusea, pérdida de apetito, dificultad para respirar, desánimo, nerviosismo, que serían datos de ansiedad, insomnio, sensaciones de cómo se siente, si está la sensación de bienestar y otros síntomas que se pueden presentar extras. En este cuadro tenemos una recopilación de algunas medidas terapéuticas que podemos utilizar en los síntomas más frecuentes. Por ejemplo, del más frecuente es el dolor. Siempre va a ser el dolor el primero que vamos a encontrar en los artículos, tanto en pacientes oncológicos como no oncológicos. Entonces vamos a evaluar la intensidad del dolor. Aquí dice que se van a dar los tratamientos de acuerdo a la escala analgésica de la OMS, pero eso ya está cayendo en el desuso. Antes empezamos con el escalón 1, con antiinflamatorios analgésicos, escalón 2, ya nos vamos con analgésicos neuroterapia adyuvante y luego al tercer escalón, que ya empezamos opioides, pero eso ya ha caído en el desuso, ya no lo usamos. Si el paciente tiene dolor de 10, me voy en muchas ocasiones directo al opioide y ya de ahí voy desescalando o voy evaluando de acuerdo a lo que vaya necesitando. Control de síntomas que están agregados. Aquí dicen que no hay que evaluar ciertos escalones, pero dependiendo del tipo de mecanismo por el cual está funcionando el medicamento, por ejemplo, un opioide no tiene el mismo mecanismo de acción con un inhibidor, por ejemplo, selectivo de la COX-2, o por ejemplo, lo que sí, no hay que combinar, por ejemplo, inhibidores selectivos de la COX-2 con AINES, porque ahí nada más incrementamos efectos secundarios. Evaluación y aplicación de adyuvantes dependiendo del tipo de dolor que esté presentando el paciente. Y como ven, aquí va a ir desglosando, por ejemplo, en ansiedad, en terapias no farmacológicas, apoyo emocional, ejercicio, en farmacológica, benzodiazepinas como el lorazepam, midazolam, neurolépticos como el haloperidol, la risperidona, antidepresivos. Y aquí tenemos las observaciones en el caso de la confusión o ya el paciente en delirio, haloperidol, levopromacina o benzodiazepinas, astenia dinamia. Vamos a utilizar ejercicio físico adaptado al paciente, dexametasona, los esteroides sirven para mejorar esta situación. Este, modafinilo, metilfenidato. En el caso de disnea, por la disminución de la sensibilidad de la rampa respiratoria a nivel central, pues el uso de opioides es de primera elección. Y el de primera línea, la morfina. No, la morfina nos sirve a dosis bajas para mejorar la percepción de la disnea, pero también tenemos en estos pacientes que podemos utilizar medidas no farmacológicas, como es la estimulación de receptores faciales, como ponerle aire con un abanico o un ventilador al paciente, o podemos utilizar cánulas u oxígeno suplementario. El caso del insomnio, medidas no farmacológicas, primero siempre la higiene del sueño, evitar estimulantes, apoyo psicológico, el uso de benzodiazepinas, antidepresivos. En muchas ocasiones aquí podemos utilizar neuromoduladores que tienen como efecto secundario el causar somnolencia y a lo mejor lo estoy utilizando como neuromodulador en dolor neuropático como la pregabalina, náuseas, metoclopramida, clorpropamida, haloperidol. En el caso de estreñimiento, medidas no farmacológicas, hidratación oral, fibra, movilización.
el uso de fármacos, diferentes tipos de mecanismos que tenemos en cuanto a diferentes tipos de fármacos, tomando en cuenta efectos secundarios y que el paciente no pase más de 3 días sin evacuar. Si el paciente no ha evacuado 3 días, es indicación de desimpactar al paciente porque se puede complicar. Así como también podemos usar supositorios, pero idealmente primero hay que desimpactarlo. En presencia de diarrea podemos usar ya sea loperamida siempre y cuando no sea una diarrea infecciosa o los opioides que tienen como efecto secundario. Anorexia, podemos utilizar esteroides, también acetato de megestrol. Hay algunos antihistamínicos que también tienen efecto para mejorar el apetito, también es una opción terapéutica que podemos utilizar. Otros síntomas, como es el caso del hipo, podemos utilizar relajantes musculares como el baclofeno, procinéticos, antieméticos como la metoclopramida, podemos utilizar otro tipo de medicamentos, también las medidas no farmacológicas. Presencia de tos, la tos también es primera elección y de hecho la codeína. El problema es que es difícil conseguirla, pero hay otros medicamentos que son antitusígenos de acción central y periférica que también nos pueden servir. Podemos utilizar gabapentinoides o broncodilatadores. Tenemos también presencia de prurito, que aquí en muchas ocasiones, como observan, va a depender a veces porque es causada, por ejemplo, en el caso de colestasis, podemos utilizar naltrexona, rifampicina, andrógenos, colestinamina, sertralina. Si es causada por la anemia, podemos utilizar fototerapia, antihistamínicos, mirtazapina, gabapentina pero siempre va a ser primero las medidas no farmacológicas, como primero manejo de la piel. En muchas ocasiones tienen comezón, pero porque se están bañando con sote. Entonces vamos a cambiar los hábitos de limpieza, así como de hidratación. Depresión. Manejo, obviamente que idealmente debería ser evaluado por un psiquiatra, pero si no tenemos el apoyo, pues hay que buscar iniciarlo nosotros, siempre y cuando sea un antidepresivo de selección adecuado. Boca seca, terapia no farmacológica también tenemos, o utilizamos pilocarpina. Lamentablemente es difícil encontrarla, bueno, por lo menos en Oaxaca es difícil encontrarla en farmacia. En estertores vamos a disminuir la hidratación porque probablemente el paciente podría estarse congestionando, colocarlo de cúbito lateral y podemos utilizar como medicamentos escopolamina o butilescopolamina. Ahora, vamos a tener que si ya estamos pasando a la etapa al final de la vida, nuestro manejo va a modificarse. En esta situación tenemos que el manejo que teníamos como una terapia en enfermedad avanzada, vamos a reevaluar y a reestructurar y en muchas ocasiones a retirar medicamentos en común acuerdo con los pacientes y los familiares, porque si no lo hacemos de manera consensuada, el paciente puede tener la percepción de que se le está abandonando o que se están dejando las medidas que le podrían ayudar, como que ya no se hizo todo lo que se podía haber hecho. Se retiran los medicamentos que ya no estén encaminados en esta etapa al control de síntomas. Al final de la vida, solo es control de síntomas. Ya medicamentos para enfermedades de base que tenía van a quedar en muchas ocasiones de lado. Y de preferencia siempre vamos a intentar utilizar como vía primaria la vía oral. Invadir a un paciente no es adecuado porque podemos incrementar la sintomatología. Por ejemplo, el paciente con sonda o canalizado, o puede ser, o con puntas nasales, puede ser un paciente que desarrolle delirio. Entonces, vamos a disminuir ese tipo de medidas invasivas y vamos a preferir por la vía oral. Aquí está un grupo divididos los grupos de medicamentos que en muchas ocasiones vamos a buscar al final de la vida retirarlos, porque ya no van a darle el beneficio que se buscaba previamente, porque el paciente ya está en una etapa distinta de la enfermedad. Tenemos los antiagregantes, vamos a tener riesgo de sangrado, por lo que ya no hay una esperanza de vida larga como para que tenga un sentido utilizarlos. Antimicrobianos solamente en el caso de un proceso infeccioso que nos puede deteriorar al paciente, pero si no son necesarios, no los vamos a utilizar. Medicamentos para osteoporosis ya no se van a utilizar, también por sus efectos secundarios graves. Recuerden que tienen mucha sintomatología gastrointestinal. Estatinas, por también los efectos secundarios, pueden entorpecer el sueño, pueden causar delirio.
Dentro de los hipoglucemiantes, porque el paciente de manera progresiva va a ir disminuyendo la cantidad de ingesta oral, entonces sus niveles de glucosa en muchas ocasiones empiezan con hipoglucemias. Solamente el control ya no es estricto porque la finalidad del control estricto de la glucosa era manejar, disminuir la probabilidad del desarrollo de complicaciones, pero el paciente ya está en una etapa final, por lo que ya no va a ser adecuado hacer una terapia tan intensa. En esta situación, lo que sí debemos de tomar en cuenta es la hiperglucemia, porque puede fomentar la aparición de otras complicaciones como deshidratación, delirio, infecciones. Entonces, podemos manejar dosis de insulina, es el tratamiento ideal. Y en este caso, para evitar funcionar de manera repetida al paciente, lo que podemos hacer es colocar un catéter subcutáneo, no es difícil de colocar, puede tener una vida de 10 a 15 días, mantenerlo permeable y podemos utilizarlo como vía para usar otros medicamentos siempre y cuando se use e incluso el familiar puede aprender a utilizar. Entonces es una vía que podemos utilizar para evitar funcionar al paciente. Hipotensores porque pueden incrementar los efectos del final de la vida, como el descenso de la presión arterial, de la situación paliativa del paciente se puede deteriorar. Entonces son medicamentos que vamos a preferir ya no utilizar. Los vamos a ir retirando de manera progresiva para evitar efectos de rebote, como es la taquicardia y las palpitaciones. En esta situación vamos a tomar mucho en cuenta en esta etapa de la enfermedad que el paciente va a ver un alto impacto tanto en el paciente como en familia de tipo emocional. Entonces, nuestra terapéutica se va a enfocar más a esta línea, con el apoyo a la familia y al paciente en esta etapa de terminalidad o ya entrando a la agonía. Podemos observar que vamos a poder identificarlo de manera rápida, como que va a haber un declive de las funciones vitales del paciente y de su situación funcional. Se va deteriorando, va quedando más dormido, responde menos, ya no quiere comer, ya no toma agua, empezamos a ver una piel marmórea. Eso puede tener desde una evolución de 3 a 5 días, pero puede ser variable. Hay pacientes que pueden durar más o que pueden durar horas. En esta etapa, lo más importante va a ser, junto con el apoyo psicoafectivo, para prevenir el sufrimiento psicológico de paciente y familia, el control de síntomas físicos, la prevención con todo esto del duelo complicado, que también es una forma de denominar a la evolución del duelo que se está buscando en algunas escuelas modificar para no estigmatizar el desarrollo de esta etapa en los familiares a la muerte del paciente. Vamos a resolver dudas sobre el plan de cuidado. Siempre hay que estar en comunicación con la familia. Respeto de la intimidad, porque en algunas ocasiones ya no desean que esté los cuidadores o el médico durante esta etapa. La sedación paliativa, que sedación paliativa no es lo mismo a eutanasia. La sedación paliativa, que va a ser el uso de medicamentos, preferentemente el midazolam, que se puede unir a otros medicamentos de acuerdo a los síntomas acompañantes, en el manejo de síntomas que ya son refractarios, por ejemplo, crisis convulsivas, delirio, vómito, sangrado, pacientes en que el paciente ya, situaciones en que el paciente es mucho el sufrimiento, utilizamos la sedación paliativa. Y vamos a fomentar siempre que el momento del fallecimiento sea en un lugar preferido por el paciente. Y hablando de muerte digna, vamos a decir que la muerte digna va a ser una muerte idealmente libre de diestrés evitable y sufrimiento para el paciente, familia y cuidadores, en acuerdo con los deseos del paciente. Cuando nos dicen, yo me quiero morir en mi casa, yo me quiero morir en mi pueblo o yo me quiero morir en el hospital. Y familia, y teniendo en cuenta estándares clínicos, culturales y éticos. En cuanto a clínico y ético, tenemos muy claras muchas situaciones, pero en cultura a veces se nos vuelve complicado ya que hay una gran diversidad de culturas en nuestro país. Entonces, no está de más preguntarle a la familia qué es lo que ustedes acostumbran o qué es lo que ustedes desean o qué es lo que él quería para esta etapa de la vida. Idealmente hay que planificar, hay que pensar, no es insano hablar de qué es lo que me gustaría cuando yo falleciera. Por ejemplo, los pacientes que dicen yo no, en COVID-19, yo no me quiero intubar.
es una planificación y no está de más. Finalmente es una etapa a la que todos vamos a llegar. Hay que documentar idealmente los parámetros y decisiones que adopten y ofrezcan el paciente y familia. Actualmente tenemos la voluntad anticipada en muchos estados del país. Oaxaca es uno de ellos. Algunas conclusiones derivados de esta sesión que me gustaría compartir con ustedes es que la asistencia paliativa, que ya es al conjunto de cuidados paliativos junto con todo de una manera integral, es un escenario que cada vez estamos encontrando más en la evolución de nuestros pacientes crónicos no oncológicos, por lo que será de manera progresiva un escenario más frecuente en la práctica de la medicina interna. El manejo de este tipo de pacientes nos permite a nosotros como médicos reencontrarnos con el humanitarismo de nuestra especialidad. Es una área que se maneja de manera transdisciplinaria y y quien tiene una visión holística de la atención al ser humano va a ser el internista. Por eso considero que nosotros como médicos especialistas en medicina interna tenemos una visión que es ideal y que nos va a ayudar para un adecuado manejo de la atención paliativa. Gracias por tu atención y nada más quedo con esta frase de la iniciadora y madre, podríamos llamar, de los cuidados paliativos. Importas porque eres tú hasta el último momento de tu vida. De la doctora, trabajadora social y enfermera Cicely Saunders. Y con esta imagen de cuáles son los dos escenarios clínicos en donde podemos tener a nuestros pacientes. Entonces, terminando la sesión, dejo espacio para las preguntas del público y agradezco su atención. Doctora Beatriz Parada, muy agradecidos por esta excelente conferencia. Creo que nos ha dilucidado muchas inquietudes y además es un tema complejo de tratar. Quiero también darle la bienvenida a nuestra primer vocal suplente, la doctora Anel Hernández. Muy agradecido a las dos por estar esta noche aquí con nosotros en vivo y en directo, cada uno en nuestras regiones. Y muy, muy complacido por esta excelente. Ha habido un sinnúmero de felicitaciones. Sí, gracias, doctor. Excelente presentación, doctora Beatriz. Felicidades. Gracias. Y además quiero agradecer a todos los que nos acompañan. Tenemos en la plataforma 721 asistentes, lo cual es algo verdaderamente gratificante. Y nos acompañan también de varias regiones fuera de la República Mexicana, como Perú, Ecuador, Venezuela, entre otros, ¿sí? Así que, pues muy, muy complacidos y siguen llegando ahí muchas felicitaciones. Adelante, doctora. Sí, doctora Beatriz, ahondando un poquito más en lo que comentabas, que el paciente a veces en una condición este, ya delicada de este tipo, pues se va con quien le hable bonito. Entonces, ¿cómo nos dirías tú que pudiéramos los médicos mejorar nuestra comunicación, ser más asertiva para los pacientes y entonces jalarlos a nuestro lado y poderlos guiar? Esa es una muy buena pregunta, doctora, porque lamentablemente, como médicos, solamente en muchas ocasiones se nos ha fomentado mucho el aprendizaje de tipo el área académica, el aprender las materias de la escuela, anatomía, bioquímica, histología, pero no se nos fomentó la comunicación, el aprender a comunicarnos de una manera asertiva, cómo modular la voz, cómo explicar, a modificar el lenguaje, estar conscientes en el momento de la consulta que estoy tratando con una persona que no estudió medicina. Por lo tanto, expresarme en términos sencillos y de manera, en una velocidad adecuada, no está redundando en la información que se le está transmitiendo al paciente. Creo que una forma, primero, es la modificación. Si nos vamos desde las bases de los programas de aprendizaje, sobre todo en el área de psicología clínica, en las facultades y escuelas de medicina en el país, donde se nos podría ayudar con la comunicación, con el aprendizaje en esta área. Yo en lo personal, de manera personal,
ha sido mi acercamiento con el área de psicología lo que me ha ayudado a la modificación del lenguaje, no específicamente como paciente, sino como hermana de psicóloga. Y la otra, la comunicación con otras áreas de de la atención en salud, nuevamente psicología, trabajo social, terapia física, terapia ocupacional, pacientes que manejan, perdón, asistentes en salud que manejan más el área espiritual. Entonces, el acercarnos a escuchar a los demás áreas creo que nos ayuda mucho con la modificación en la comunicación. Y la otra, creo que otra forma que podríamos sentarnos en un momento dado para mejorar nuestra comunicación es recordar que la persona que está enfrente de nosotros es un ser humano que no aprendió medicina, que no tiene la obligación de saber las cosas y que va al consultorio o que va al hospital o a donde se le presten los servicios de atención, no solamente para una prescripción o una indicación, sino también por información, cosas que él desconoce y el miedo a la incertidumbre. Entonces, creo que mucho de lo que nos podría apoyar es ponerme a pensar cómo me gustaría que a mí, en un momento dado, o a un familiar muy querido, una persona muy querida, muy cercana a mí, lo atendiera. Ver como en el otro que es un ser vivo que merece respeto y merece atención adecuada. Exacto. Sí, ponernos los zapatos, ¿no? Ponernos Claro. en los zapatos del enfermo. Claro. A veces es muy complicado el ser empáticos, como se define en estos tiempos, el tratar de estar en esa misma situación y a veces nos toca vivirlo en algún familiar cercano, esta necesidad de apoyo y de cambiar las Ujú. circunstancias para que la calidad de vida mejore. Y aprovecho el comentario para en Facebook, nos pregunta el gerontólogo Amargo. ¿Qué diferencia, doctor, hay entre el equipo multidisciplinario de un interdisciplinario a uno transdisciplinario? Muy bien. En un equipo, yo diría que la implicación y el conocimiento acerca de la información de cada área. Cuando hablamos de multidisciplinariedad, en un mismo equipo está, por poner un ejemplo en lo básico, el médico, enfermera, psicólogo y terapia física. Están los elementos, pero entre ellos yo, por ejemplo, como médico, no conozco nada de enfermería, no sé nada de herramientas en el área de psicología, las básicas. No es que vamos a profundizar porque para eso está el experto. Estamos varios elementos, pero entre nosotros no sabemos del área del otro. Tenemos el interdisciplinario, que son equipos de salud, en donde están los mismos elementos, pero yo como médico voy a conocer un poquito de esto y por ejemplo, un poquito de psicología, interactuamos y nos comunicamos entre todos. Pero el más complejo e incluso el más adecuado en cuidados paliativos es el transdisciplinario. Y eso sería lo ideal. El problema es la complejidad. Porque yo yo hablo como médico, no puedo hablar por los psicólogos, por ejemplo, pero yo como médico, tener herramientas de atención psicológica, porque tal vez no siempre voy a tener un psicólogo a primera instancia que me apoye en esta atención. Por eso venía, por ejemplo, el counseling, este tipo de herramientas, o por ejemplo, yo como médico conocer ciertas herramientas en el área de terapia física para explicarle a mi paciente si va a utilizar una férula, si va a utilizar una rodillera, o por ejemplo en el área de enfermería. Con respecto a todas estas áreas, no es de que yo diga que no son necesarias, son muy útiles y son elementos muy importantes de la atención médica, de la atención en salud, pero debemos de tener en mente que debemos de conocer de las otras áreas porque no siempre van a estar todos los elementos. La transdisciplinaridad, conocer de todas estas áreas es lo que lo vuelve a veces complejo. Entonces, idealmente en paliativos, la transdisciplinaridad sería lo ideal. Muchísimas gracias, doctora. Sí, sí, doctora. ¿Y tú sugerirías, doctora, en los casos de polifarmacia, por ser pacientes con diversos temas, padecimientos complejos, empezar por ir reduciendo dosis de algunos medicamentos no esenciales? Exactamente. Por ejemplo, no es que demeritemos el trabajo, por ejemplo, del cardiólogo, el reumatólogo, no es que se demerite el trabajo de los demás, sino que dependiendo de la etapa de la vida, qué tanto beneficio le va a dar tal o cual medicamento a mi paciente. Por ejemplo, eh,
lo que siempre vemos, un paciente con diabetes, por ejemplo, que ya está en etapa de agonía y el paciente y más el paciente más la familia entra en conflicto porque ya no quiere consumir los hipoglucemiantes orales o porque ya no desea la aplicación de insulina inyectable. Tal vez en este paciente, para evitar las variaciones severas de la glucosa, lo que podríamos hacer es la colocación de un catéter subcutáneo y aplicar la insulina por esta vía. Evitamos aplicaciones, dolor, y evitamos el uso de la vía oral de manera repetida y le damos comodidad al paciente, porque la insulina es lo ideal en paliativos, ya no los hipoglucemiantes orales, por efectos secundarios, por las molestias de la toma, incluso por costos. Entonces, lo ideal sería ir evaluando cuáles van a ser los beneficios que busco obtener con el medicamento en mi paciente. No es de que no sirvan, sino que por la situación clínica del paciente, el tratamiento se va a modificar en función del paciente. Es como hacerle un traje a la medida. Ujú. Sí, muy a la medida, y a veces es lo complicado encontrar un buen sastre, como dicen. Y cada vez vamos conociendo un poquito más de toda esta situación. Siguen llegando muchas felicitaciones por Facebook y también por Facebook, perdón, y también por las situaciones de comentarios aquí en el chat del colegio. Hay un doctor que quiero comentarlo porque sí es muy interesante. Dice el doctor Juan José Hernández: qué maravillosa conferencia que nos permite aumentar y mejorar nuestra atención y cumplir nuestra misión con los adultos de la tercera edad. Saludos desde el Colegio de México. Así que creo que es una conferencia muy interesante y podemos seguir hablando muchas cosas más, ¿verdad? Hay Sería bueno hablar también en otras ocasiones de algo más de medicina centrada en el paciente y algunas otras disciplinas, pero a mí siempre me genera un poco de complicación el cómo incitar a nuestros compañeros médicos a ser un poco más centrados en las comorbilidades y en estos síntomas que a veces dicen no se ve enfermo, aunque la gente lo ve que está cada vez, los familiares refieren que la calidad va disminuyendo. Creo que en esto es también situación de comunicación. Una, prestarnos a comunicarnos y trabajar en equipo, porque en muchas situaciones, pues tal vez no es el comentario que hubieran esperado, pero a veces creo que el ego entre personal de salud es lo que nos va a mellar mucho la atención clínica, porque no quiero enviarlo, no quiero recibir órdenes, vamos a decir, de tal especialista porque no, porque yo es mi área, cuando en realidad podríamos platicar entre nosotros, llegar a un acuerdo que será lo más adecuado. Yo en ocasiones cuando algún compañero me envía algún paciente o voy a referir a un paciente, hago una nota en su receta, porque pues las recetas son bastante amplias por las indicaciones, entonces le pongo por tales motivos esta situación, pero también esperando su observación y ya llegando a acuerdos de acuerdo a la situación clínica del paciente. Creo que tiene mucho que ver porque también no es obligación de todo saber de todo. Sí sería, creo, tener nociones, pero es como en la medicina interna, por decir un paciente que ya es muy fino, muy de la subespecialidad, pues no lo voy a tratar yo, lo voy a derivar, pero en muchas ocasiones cito de nuevo al paciente porque hay otras situaciones que no pertenecen a la subespecialidad y que debemos seguirlas observando. Entonces, creo que mucho tiene que ser la comunicación entre nosotros, la parte de modificar el pensamiento y también cómo nos comunicamos entre nosotros. Yo creo que todos lo hemos experimentado, que en muchas situaciones esta situación como de competencias o de ¿cómo puedo decir? Pues sí, conflictos entre especialidades, por poner un ejemplo. Entonces, cuando en realidad creo que todos, el fin último de la medicina es la atención al paciente y de calidad. Entonces, como quitarnos esta parte de los egos y más comunicación entre nosotros para una mejor atención. Y así, pues, ahora sí que si él sé que maneja esta área, pues lo voy a derivar con él. Si sé que esta persona sé que hace adecuada esta atención, lo voy a derivar con tal persona y
nos podríamos mantener en comunicación, respetando el punto de vista del subespecialista, pero al mismo tiempo haciendo en ocasiones observaciones de por cuál tal vez no podría ser una adecuada prescripción o manejo. Así es, Muchas doctor, gracias, doctora. centrar la atención en el paciente, ¿no? Ujú. Pues muy bien. No sé si Anel tengas alguna otra pregunta para la doctora, que hoy la estamos desvelando. Pues no, no, doctor, yo creo que no vio de tiempo. Tenemos mucho agradecimiento de nuestra parte, de parte del colegio y de todos los médicos que nos han acompañado. Gracias por ser una fecha tan especial y por estar aquí. Ujú. Ha Sí, sido de gran utilidad para nuestra práctica diaria y bueno, esperamos contar con tu presencia en este año también en otra ponencia. claro que sí. ¿Y Gracias. algún comentario final, doctora, que nos deje ahí una perla cultural? Eh, en esto de atención paliativa, creo que no es un tema exclusivo de un área, creo que es un tema en donde todos participamos. Ahorita la sesión, mi finalidad fue el ampliar la visión, como tienen, pues por definición los internistas, que tenemos una visión más global, holística del paciente y que podemos volverla todavía más amplia con la aceptación de otros tipos de terapia, em, apoyarnos en otros tipos de atención clínica, abrirnos a hablar un poquito más con el ser humano que tengo enfrente, abrirnos a hablar con la familia. En ocasiones la familia, creo que a todos nos ha pasado que la familia nos da información que a veces el paciente omite o que el paciente no considera importante y no nos la da. Y si me volteo y le pongo atención al otro ser humano que está al lado, que es su cuidador primario, puedo obtener mucha información valiosa para la atención clínica. Entonces, creo que los paliativos, en lo personal, es un modelo de atención en donde no es solamente, no es de que se demerita las otras especialidades, es enfocarnos en que siempre hay algo que hacer para un paciente incluso al final de la vida. Cuando en muchas ocasiones se dice ya no hay nada que hacer, siempre hay algo que hacer. Por Pues muchísimas supuesto. gracias. Siempre un gusto, doctora Anel Hernández, doctora Beatriz Parada. Gracias. Muy, Gracias muy por tu agradecido por presencia. su participación y de veras que sí, la gente sigue expresando sus felicitaciones. Fue un tema muy bien Gracias compartido por que nos deja gracias mucha por la enseñanza. oportunidad. No, un privilegio y bueno, siempre agradeciendo que usted es la presidenta de la filial de Oaxaca y que hoy nos hizo este privilegio, ¿verdad?, de estar con nosotros. Quiero nada más ya para despedir recordar que estamos ya en el mes del Congreso Nacional, Semana Nacional de la Medicina Interna, del 28 al 2 de diciembre. Va a haber cosas muy interesantes, así que esperemos vernos por ahí, primeramente Dios. Gracias. Pasen muy buena noche y nos vemos la semana que entra con 2 sesiones. Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego.